El pueblo de Israel, mientras esperaba que Moisés bajara del monte Sinaí con los 10 mandamientos que Dios había escrito en las tablas de la ley, el pueblo ya los estaba quebrantando. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6 dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Después de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, al comenzar la travesía por el desierto, el pueblo de Dios, para llegar a la tierra prometida, recibe 10 mandamientos de parte de Dios. Y Dios les dijo que si ellos los obedecían, no solo iban a vivir siempre en una libertad permanente, sino que serían un pueblo conquistador y próspero, que marcarían una gran diferencia con todas las demás naciones, ¿cierto? Dios escogió un pueblo, ¿cierto? El Dios creador del universo, el que creó todas las cosas, escoge un pueblo. Primero llama a un hombre llamado Abraham, lo saca de una tierra que llamó Ur de Caldea, una tierra donde era la capital mundial de la brujería y del paganismo. Lo saca de ese ambiente y Abraham comienza a caminar, ir hacia una tierra que Dios le dijo. Con el tiempo, Dios entonces le da una promesa a Abraham y dice que levantaría una descendencia. Su mujer era estéril, pero Dios hace el milagro y de ahí nace el pueblo de Israel. Y Dios se manifiesta al pueblo de Israel después de pasar 430 años en un desierto, y Dios contesta las oraciones de su pueblo y lleva a cabo la promesa de libertarlos. Y entonces le revela el plan de vida que Dios tiene para el ser humano, se lo revela a un pueblo. Para que el pueblo y la creación pueda funcionar correctamente de acuerdo al propósito que el Creador diseñó, para que el pueblo funcione de acuerdo a su voluntad y tenga una vida realmente con propósito. Así es que Dios llama a una nación y le dice: es la única nación que recibe ese mensaje de parte del Creador del universo, y ellos son los únicos que tienen la revelación del Dios Creador del universo y poder funcionar de tal manera que puedan ser influencia y glorificar al Creador del universo entre todas las demás naciones. Y Dios le da su plan, pero a ningún otro pueblo. Y dice lo siguiente, Deuteronomio 28, versículos 9 al 13, le dice: Dios te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en mis caminos, o en sus caminos, perdón. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si, ahí viene la condición, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Moisés le da ese mensaje al pueblo de parte de Dios, y Dios le está diciendo a su pueblo: yo voy a bendecirte. Yo voy a bendecir tu familia por generaciones, voy a hacer de ti una nación próspera y referente, te protegeré de los enemigos en un mundo que vive en guerra, sobre todo por causa del pecado. Pero para que todo esto suceda, tú vas a tener que comenzar a hacer tu parte. Decirle que está a tu lado: tú vas a tener que hacer tu parte. Dios promete a su pueblo
que todas aquellas cosas que todos desearíamos para encontrarle sentido a esta vida, Dios le dice, todo esto te lo voy a dar. O sea, ¿a quién no le gustaría recibir todo esto, estas promesas que Dios dice? Y son para su pueblo. Nosotros somos parte de su pueblo. No somos judíos, o acá la mayoría no lo sería. Puede haber alguno que venga, ¿cierto? Una cosa es ser israelita, otra cosa es ser judío, pero lo dejo para otra predicación. Pero el punto acá es que nosotros fuimos injertados como pueblo de Dios a través de la sangre de Cristo y a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esas promesas son para nosotros también. Nosotros somos parte de la nación que Dios le promete a Abraham que serán bendecidas en él todas las naciones de la tierra. Voy a bendecirte, voy a bendecir a tu familia por generaciones, voy a hacer de ti una nación próspera y referente, te protegeré de los enemigos, pero tú debes entender y tú debes poner a funcionar estos mandamientos que te entrego para cumplir. Que no son 10 consejos, no son 10 opciones, sino que son 10 principios fundamentales que por arriba de eso no hay nada y que Dios dice, cuando tú decidas cumplirlo y tú decidas vivir de acuerdo a lo que yo te enseño, entonces todas esas promesas las vas a poder abrazar. No tienen como fin estos principios reprimirte para que seas un religioso infeliz. Todo lo contrario. Mi propósito es que puedas alcanzar la verdadera felicidad, desarrollarte, multiplicarte y dar un buen fruto en una tierra llena de enemigos, pero te prometo que vas a conquistarlas y que vas a vivir en libertad si te dispones a obedecer. Esa es la razón por la cual Dios escribe los 10 mandamientos, usando con su dedo, dice la palabra, para que queden escritos en una tabla de piedra. Y lo primero que dice, el primero de los mandamientos dice lo siguiente: todas las promesas que te doy van a comenzar a suceder cuando dentro de ti se forme una verdadera convicción sobre lo que yo te enseño. Una verdadera convicción. ¿Por qué habla de convicciones la palabra de Dios? Porque nuestra vida no depende de emociones, sino de convicciones. Decirle al que está a tu lado, nuestra vida depende de convicciones. Porque si hay algo débil que nosotros tenemos en nuestra vida, son las emociones, que suben y bajan de acuerdo a todo lo que nos rodea, a todo lo que pasa, a todo lo que esperamos, a todo lo que llega y a todo lo que no llega en nuestra vida. Cuando las emociones dirigen, nuestras convicciones serán endebles. Pero cuando hay una convicción, porque una emoción puede hacer cambiar tu creencia, pero una convicción no, porque el mundo mata por emociones. Pero la vida en Cristo significa que somos capaces de morir por convicciones. Y la vida cristiana no significa una vida de sucesos. Mucha gente asiste a la iglesia esperando un suceso mágico en su vida. Voy a la iglesia porque cuando voy ahí me pone la mano en la cabeza y me agarra el espíritu de Flan en motoneta y salgo bendecido y me dijeron que voy a ser millonario y yo voy a ser la señorita Colombia y entonces el cuchicuchi va a volver arrodillado pidiéndome perdón y entonces yo te digo que mira, si tú piensas que la vida cristiana es cuestión de sucesos, te robaron la platica. Porque la vida en Cristo consiste en sucesos que se va cada día. En cuanto nosotros nos acercamos a Él, a su palabra y caminamos con Él, Él va haciendo una obra preciosa en nosotros, la obra del Espíritu Santo, que llegará el momento que cuando nos vayamos de aquí vamos a ser perfeccionados en su amor y en su proceso. ¿Para qué? Para ir por toda la eternidad con Él. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso dice, cuando tú comienzas a formar una convicción en tu vida, entonces y decidas no tener otros dioses, ni adorarlos, ni servirles, esa convicción va a manifestar una virtud que hace tanta falta en estos tiempos y en este mundo, que se llama, dígalo por favor, de esta manera, se llama fidelidad. Diga esto, fidelidad. Mira, la fidelidad es el principio fundamental para obtener una relación sana y verdadera, principalmente con nuestro Creador. Esa virtud debería ser una respuesta de agradecimiento a todo lo que Él ha hecho, a todo lo que Él hace y todo lo que Él hará por cada uno de nosotros. Y se verá reflejada entonces en la clase de relación que nosotros vayamos a construir con nuestros semejantes.
Porque el resultado de toda buena relación que vayamos a construir con el Señor a lo largo de nuestra vida se va a manifestar de cuán presente esté la fidelidad en nosotros para con Dios y para con nuestros semejantes. Porque el resultado de toda buena relación tiene que ver con la fidelidad. El diccionario define la fidelidad como firmeza y constancia en los afectos. Diga esto, por firmeza y constancia en los afectos. Sigue diciendo, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Lo vuelvo a repetir? Bueno, no, sigo entonces. Bueno, ok. Ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos que establecí un día. Me comprometí a esto, lo voy a cumplir. No me comprometí a esto, no lo voy a cumplir. La palabra de Dios dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Un sinónimo de fidelidad es la fe. Diga el caso, fe. El sinónimo de fidelidad es fe. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a lo que creo. Siempre vas a ser fiel a lo que creas. Aunque quizá ni te des cuenta, tú vas a ser fiel a lo que tú creas. El Dios tuyo va a ser tan grande como lo que tú pienses de tu Dios. Tu nivel de adoración será tan profundo como el conocimiento que tú tengas de quien tú adoras. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Así define la Nueva Versión Internacional a la fe cuando Pablo habla del fruto del Espíritu Santo a la iglesia de los Gálatas. Gálatas 5:22 dice que en cambio el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, y sigue diciendo es fidelidad, donde en las otras traducciones tú lees fe, porque fe y fidelidad significan lo mismo. Tú siempre vas a ser fiel a lo que crees. En pocas palabras, Dios nos dice a través del primer mandamiento, debes ser fiel y leal con quien dices amar y a quien tú dices creer. Si crees en mí, dice el Señor, debes ser fiel a todo lo que te mando a hacer, aunque eso, escucha bien esto, implique que tendrás que pasar por sufrimientos, dolores y decepciones que muchas veces te van a querer hacer abandonar. El problema de mucha gente es que cree que si cumple con lo que Dios manda, va a ser rico, bonito, famoso, feliz, y Dios promete bendiciones y acabamos de leerla. Pero quiero decirte algo. Mucha gente cree que ser cristiano es que no vas a sufrir, que no te vas a enfermar, que no te van a traicionar, que aunque tú seas fiel, gente será infiel contigo, que igual te van a traicionar y que tendrás que enfrentar en la vida muchas adversidades que si caminas con el Señor te van a ayudar a crecer y a madurar. Pero fuera del Señor te puede llegar a hacer abandonar. Por eso tú debes estar preparada, iglesia, en la vida para afrontar con tu fe, puesta en mi palabra, dice el Señor, a pesar de todo lo que te pueda llegar a venir. Pero si esperas que tu vida dé un fruto bueno y te multiplique buscando beneficios a través de otros dioses, no lo vas a poder lograr, porque todos los demás dioses que adoran las otras naciones no son dioses, son ídolos que el hombre se ha creado para que los ayude en sus necesidades. Son dioses falsos creados para que les obedezcan pensando que los van a ayudar según la necesidad. Y muchas serán las personas con las que te vas a relacionar a lo largo de tu vida que adoran dioses falsos. Y ellos van a tratar de influenciarte para que le des la espalda al Dios verdadero, que se revela a través de la palabra escrita, y van a hacer todo lo posible para que tú abandones el llamado que Dios te ha hecho en la vida. Pero tú como pueblo que yo he escogido entre las demás naciones, no deberás dejarte seducir ni influenciar para convertirte a los dioses que ellos rinden culto. Antes tú debes convertirte a mí para que ellos sean influenciados por ti. Jeremías, capítulo 15, versículo 19, dice
lo siguiente: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Convicción e influencia. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Por eso es tan importante que tú edifiques tu vida en la palabra de Dios, que tú formes parte de la familia de Dios, que tú puedas fortalecerte con la palabra de Dios tal y cual está escrita, sin aditivos y sin cosas raras, porque la guerra está allá afuera y allá es donde tú tienes que ser influencia y no ellos ser influencia a ti. La mayoría del pueblo de Israel, dice Pablo, como leímos al principio, que quedó postrada en el desierto, o sea, murieron en el desierto. No pudieron cruzar el desierto para alcanzar su tierra prometida por falta de fidelidad a lo que Dios dijo, a lo que Dios decía. Ellos, mientras iban atravesando el desierto, si Dios no cumplía con sus expectativas, entonces ellos se quejaban y decidían y preferían abandonar para volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque los extranjeros que se habían mezclado entre ellos y se consideraban ahora parte del pueblo judío, habían entrado al desierto, salieron a la libertad junto con el pueblo de Dios, pero en la mitad del camino los extranjeros que no eran del pueblo fueron los primeros que influenciaron a los judíos para que estos se rebelaran y quisieran volver a ser esclavos en Egipto. Por esa razón, mientras estaban esperando que Moisés regresara del monte Sinaí para recibir el mensaje que Dios tenía para su pueblo, como tardaba, ellos se pusieron impacientes, entonces le pidieron a Aarón, hermano de Moisés, que quedó como líder, que les fabricara otro Dios. Y dice la palabra en Éxodo 32, versículos del 1 al 6, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Esto me llevó a pensar en algo. ¿Cómo puede ser que un montón de gente que vivió por 400 y pico de años como esclavos, que no manejaban dinero, que no manejaban riquezas, que no tenían oro ni plata, que solo vivían para comer, para dormir y a punta de latigazos trabajar la mayoría de sus días? ¿Cómo puede ser que ellos tuvieran oro, tuvieran joyas y tuvieran? ¿Cómo puede ser? Bueno, si vamos a la palabra de Dios, si tú lees cómo salió el pueblo de Israel, en el libro de Génesis dice la palabra que cuando se estableció la Pascua y pasó el ángel de la muerte y murió cada uno de los primeros hijos de la familia de los egipcios que no tenían pintada la puerta con la sangre del cordero, entonces lo que sucedió es que el mismo faraón, después de no quererlo dejar ir, les pidió por favor que se fueran. Había un duelo nacional, los primeros hijos habían muerto. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dice: díganle a la gente del pueblo que les dé de lo que tienen para que ustedes puedan irse. Fueron y pidieron, y la gente misma les dio joyas, les dio oro, les dio plata, con tal de que se fueran. Ellos se fueron con la bendición de Dios, con la promesa que Dios les había dado, y se llevaron en los bolsillos oro, llevaron plata, llevaron joyas. Pero ¿sabe lo que hizo esta gente? Cuando Aarón les habló, les dijo: denme toda esa bendición que tienen y yo les voy a crear un Dios. Y esto me lleva mucho a pensar que a veces las bendiciones que Dios nos da, cuando las cumple, en vez de honrarlo a Él, las utilizamos para honrar a otros dioses. Y así es la vida de mucha gente, que todas las bendiciones que Dios le da nunca se lo reconocen a Él ni le dan gracias, sino que encuentran su felicidad pasajera en poder invertir las bendiciones de Dios en cosas que no sirven para nada y que muchas veces lo apartan. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de oro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Puedes entender esto? Con la bendición que Dios le da y deshonran a Dios. Son infieles, se fabrican un muñeco de oro. Y al otro día ellos empiezan a danzar y a festejar. Tenemos otro Dios. Y danzaban y cantaban. Y celebraban y jugaban. ¿Por qué? Porque sentían que el vacío que tenían en el corazón había sido suplido. Y a veces, ¿saben qué? Nos sucede a nosotros. Y aunque sabemos que no adoramos ni muñecos ni adoramos estatuas, muchas veces adoramos cosas en nuestra vida que se convierten en dioses a los cuales le rendimos culto y no nos damos cuenta. Porque el Dios no está en una imagen externa. Decía el estátua del ídolo, siempre está en el corazón. Mientras Moisés estaba bajando del monte Sinaí con las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios en la piedra que decían: no adorarás a dioses ajenos ni le rendirás culto delante de mí, ellos ya se habían construido un ídolo con el oro y las joyas que los egipcios les habían dado para que se fueran de Egipto, y en lugar de honrar a Dios por el milagro de haber recibido esas bendiciones, ellos las usaron para construir y honrar a un Dios falso. Y mientras bailaban y gritaban, ellos festejando, decían: estos son tus dioses, que te libraron de Egipto. Un Dios falso. Este fue el segundo de los pecados que hizo que la mayoría del pueblo quedara postrada en el desierto, ¿cierto? En la predicación anterior hablamos que el primer pecado fue ¿qué? La codicia, ¿cierto? Y la segunda, de las que habla Pablo, dice que es la idolatría. Porque eso se llama idolatría. Decía que está a tu lado, eso se llama idolatría. Rendirle culto a un Dios que no es Dios. La idolatría consiste en poner la confianza en algo o en alguien que no es Dios, atribuyéndole atributos como si fuera Dios. Se puede decir que una palabra que resume la idolatría es infidelidad a lo verdadero, infidelidad a quien digo amar, infidelidad aunque le prometí toda mi vida, fidelidad eterna. La infidelidad a Dios, adorando y dando culto a dioses falsos, es la causal de tanto dolor que se vive en este mundo. Los divorcios, las rupturas familiares, el dolor que causan las críticas destructivas que hacen sobre nosotros personas que las podemos considerar gente de confianza y nos enteramos lo que dicen. La decepción que nos causa cuando nos enteramos de comentarios maliciosos que dicen aquellos que hemos ayudado y cuando están ante nosotros dicen respetarnos. La hipocresía y la calumnia son el resultado que causa la falta de fidelidad para con Dios y para con las relaciones con nuestros semejantes. Por eso el mundo está como está. Si queremos vivir con el fin de obtener los beneficios que Dios le dio a Adán, de fructificar, de multiplicar y de obtener autoridad para ministrar en bendición todo lo que Él nos ha confiado, dependerá de la clase de fidelidad que nosotros manifestamos a quien decimos amar y creer. Jesús lo enseñó en una de sus parábolas. Mira lo que dijo Lucas 19 del 15 al 26. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Versículo 20, vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dale al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que todo el que tiene se le dará. Digo que a todo el que tiene se le dará.
Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando leemos estos pasajes puede aparecer cierta confusión. ¿Por qué? Porque hay que discernirlos espiritualmente. Jesús comienza a contar una historia que revela una gran verdad, una historia ficticia, la cual se llama parábola. Dice que un hombre rico se fue y a cada una de sus siervos les dejó diferentes cifras de dinero, que se llamaban minas en ese tiempo. Era una cifra como decir un peso, un dólar. Le dejo una cifra a cada uno. A uno le da 10, a otro le da 5, a otro le da 2, a otro 1. Cuando regresa el Señor, cada uno había invertido y lo multiplicó. Al primero le dijo, muy bien, has multiplicado y fuiste fiel en lo que te di. Entonces ahora, mira cuál es el resultado. Te daré autoridad sobre 10 ciudades. No le dijo, te daré más plata, te daré autoridad. ¿Qué significa? Dios le dijo, por tu fidelidad serás una persona de influencia y tendrás mucha influencia de acuerdo a tu fidelidad. El segundo le dijo lo mismo, el tercero. Y el último le dice, mira, no hice nada con esto. Y entonces le dice, ¿cómo no hiciste nada con el dinero que te di? Sáquele al que tiene 1, sáquenselo y déselo al que tiene 10. Esto, desde el punto de vista de justicia social, decimos, ¿qué es esto? Es una infamia. Si nosotros no discernimos espiritualmente a lo que el Señor se está refiriendo con eso, no vamos a comprender. ¿Cómo le va a dar al que no tiene nada al pobre? ¿Le va a quitar al pobre para darle al rico? ¿Cómo es esto? No escucha. El Señor empieza hablando y pone como ejemplo el dinero, pero en el fondo de lo que está hablando el Señor es de fidelidad. Si tú eres fiel con lo que te di y lo multiplicaste, te voy a dar más. ¿Por qué? Porque en ti puedo confiar. Al que no recibió, el que recibió 1 y no lo invirtió, ¿cómo entonces? Dame eso, quítenselo y denles al que tiene 10. ¿Por qué? Y porque, claro, el que es fiel en lo poco o el que será fiel en lo mucho. Así que, ¿a quién le voy a dar yo? ¿Al que fue fiel y supo hacer las cosas bien? ¿O al que no hace nada le voy a dar lo que tiene, el que trabajó y el que hizo todo para recibir porque no hizo nada? Lo va a perder todo. Cuando nosotros entendemos este principio de ser fieles a Dios, el Señor promueve tu vida y el Señor te dice, voy a bendecirte y te voy a dar más. ¿Por qué? Porque lo que te he confiado, tú has sido fiel. Y como has sido fiel, recibirás más. Como tú no has recibido, no has invertido lo que te di porque no has sido fiel en lo que te he dado, entonces seguirás así y se quedó sin nada. Así sucede con nuestra vida. Si somos fieles con lo que Dios nos ha entregado, Dios nos promueve, Dios nos lleva más. Dios te lleva a ser una persona cada vez de más influencia. ¿Por qué? Porque Dios necesita que sus hijos puedan ser fieles a su palabra, en estudiarla, en invertir su vida, en invertir el tiempo, en aprender, en poder llevar a los demás a otra dimensión, para poder predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándolos que guarden todas las cosas que Jesús les ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la promesa, y yo estaré hasta el fin con ustedes. Entonces, ¿cuál es el punto? Ser fiel con lo que Dios me entregó. ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? Inviértelo en su reino y tú verás cómo Él te va dando autoridad e influencia sobre todo lo que te rodea y cada vez será más. Ese es el principio. Por eso el amor verdadero es el elemento principal que Dios coloca como primer mandamiento sobre todo, porque una persona que ama es una persona fiel, porque tú siempre serás fiel a lo que realmente amas. Tú siempre serás fiel a lo que realmente crees en tu vida. Tú puedes decir muchas cosas, yo puedo decir muchas cosas, pero lo que digo quizás no coincide con lo que yo hago. Porque cuando existe amor verdadero, ahí hay fidelidad. Y si existe fidelidad hacia Dios, hace que los hijos de Dios podamos vivir en la verdad y dar buenos frutos para administrar todo lo que Él nos ha dado y multiplicarlo. Proverbio 25:13, mira, dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Mira, el sabio está poniendo como ejemplo el tiempo de la cosecha. Cuando venía la cosecha, la gente trabajaba, hacía mucho calor. Y de repente está diciendo, como cuando viene en ese calor que estás pasando y viene una ráfaga de un viento fresco. Oh. Yo cuando estaba leyendo este pasaje lo relaciono como cuando voy en un centro comercial. En esos días de calor y uno pasa, ¿cierto?, por y tiene aire acondicionado el local y uno hace o de pronto entras
Y no importa lo que vendan, yo empiezo a caminar despacito porque quiero que me dé el fresquito. Dice la palabra de Dios que el mensajero fiel lleva alma, lleva refrigerio al alma de su Señor. Lleva refrigerio al alma de mi Señor. Si algo Dios premia es la lealtad que hay dentro de una persona que anhela vivir de acuerdo a la verdad y enseñarla, sin poner ni quitarle nada. Por ejemplo, una pareja que quiera construir una buena familia, la fidelidad y la verdad serán fundamentales para sembrar confianza mutua, porque eso va a funcionar como un escudo que los va a proteger de los enemigos. Vivir en una sociedad que pone su confianza en dioses falsos, que adora y venera a la criatura despreciando al Creador, es lo que está causando la ruina y la destrucción de este mundo sin Cristo, donde todos engañados por el padre de la mentira, queremos ser dioses pretendiendo que todo se haga de acuerdo a las propias verdades relativas de cada uno. ¿Por qué? Porque nos comimos del cuento que se comió Adán y Eva y en el ADN espiritual lo hemos recibido. El día que comas del fruto del Espíritu, que comas del fruto prohibido, serás como Dios. Es que Dios dijo que no lo debemos comer, ni lo debemos tocar. No. ¿A ti te parece? Mira, si tú cuestionas lo que Dios dice y me haces caso a mí, serás como Dios. Y desde ese momento todos queremos ser Dios. Todos queremos ser que el mundo gire alrededor de lo que nosotros decimos, que la gente se comporte como nosotros esperamos, que las cosas salgan como nosotros queremos y que todo el mundo se rinda a nuestros pies. ¿Por qué? Porque cada uno queremos ser dioses de nuestro mundo. Y esa es la mentira, porque Dios hay uno solo. Y vino en persona humana y se llamó Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el que rinda su vida a Él y le haga caso, tratando de vivir de acuerdo a sus mandamientos, las promesas de Dios van a empezar a activarse en tu vida. Habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá enfermedades, habrá discusiones, te abandonarán, te traicionarán, dirán cosas malas de ti, pasarás por escasez, habrá momentos difíciles y habrá momentos buenos, sí. Todo eso va a pasar. Si te dijeron que si ser cristiano es recibir carro, casa y beca, vas a ser bonito porque venís el domingo a la iglesia, decirle que está a tu lado, te robaron la platica. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, porque yo he vencido a este mundo. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Por eso, aquella persona que permanezca fiel buscando hacer la voluntad de Dios y aprenda a honrar a Dios con sus hechos, seguramente será la clase de cristiano que marcará una diferencia. Aquí hay momentos de sufrimiento, hay momentos de angustia, tenemos que pasar por desiertos, pero si permanecemos firmes en nuestras convicciones, el final será siempre la salida del desierto. Y el Señor pondrá honra, pondrá bendición y saldremos como una esperanza viva, que es lo que nos mantendrá hasta que al llegar al final de la carrera podamos recibir la corona de justicia que Él tiene reservada para los que le aman. Ese será el resultado de la fidelidad a nuestro Dios. La fidelidad a su palabra es el tiquete que nos llevará al lugar que Dios promete para pasar en su presencia por siempre, por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. A veces se parece que se termina el mundo por una cuestión pasajera, porque las cosas no salen como queremos, porque la persona que me dijo te amo para toda la vida me traicionó, me engañó, y a veces parece que el mundo o que la vida ya no tiene sentido. Pasamos por cosas tremendas y ¿sabes una cosa? Salimos de esa y vuelven a pasar otra. Decía el que está a tu lado, vuelven a pasar otra. Pasamos por una necesidad, Dios la cubre y nosotros, y después vuelve otra. Pero nosotros, si caminamos con el Señor, vamos a estar siempre preparados para la otra. Le sacamos millaje al viaje, porque Dios nos fortalece, se hace fuerte en las dificultades cuando nosotros abrazamos su verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Pablo? Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Por qué nosotros no podemos de alguna manera superar muchas veces las circunstancias difíciles o las adversidades? Es porque no sabemos qué es vivir conforme a su propósito, porque el propósito nuestro es muy limitado, vivimos conforme al nuestro. Por eso nos sirve adorar a dioses falsos. Y los dioses falsos no significan solamente una imagen o una estampita. Ahora lo vamos a ver.
Siempre tenemos que vivir los hijos de Dios con la esperanza de que nuestro final siempre será mejor y que algún día la promesa de Dios se cumple. Si Él prometió sacarte del desierto, llevarte a una tierra prometida y bendecirte, quiero decirte que su plan está intacto y tú para Dios eres tan importante que su Hijo murió en una cruz y derramó su sangre por amor, porque te llamó a ti para que tú le conozcas y para que tú vivas para su gloria. La esperanza de que vamos a ir a un lugar donde no habrá ni llanto, ni muerte, ni dolor. No podemos olvidar que antes de entrar a la morada que Dios tiene preparada, cada uno debemos ser juzgados por nuestros hechos y nuestras obras, que serán las que Dios examine para dar el destino eterno a nuestro futuro. Romanos 2, versículos 6 y 7, mira lo que dice. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Todos algún día vamos a tener que dar cuenta. Y ahí no hay retroceso. Ahí perdón, vuelvo para atrás. No, ya está, ahí fue. Eso va a venir de repente. No sabemos cuándo, esa es la bendición que tenemos. Si supiéramos cuándo nos vamos a ir. Hay mucha gente que dice, no, espera, pero todavía no, yo sigo haciendo mi vida, todavía no, eso de Dios, todavía no, para cuando sea más viejito, para cuando sea, primero tengo que hacer muchas cosas, tengo que seguir ahí en la vida, y cuando ya decida ya ser alguien que no se quiera divertir en la vida, entonces me voy a la iglesia. Porque creen que para hacer una iglesia hay que ser un mojigato santurrón, que nada se puede hacer. Quiero decirte, si te dijeron eso es mentira del diablo. Dios nos llamó para que nosotros podamos gozarnos, ser victoriosos, ver la verdadera victoria en Cristo y siempre tener una esperanza. ¿Para qué? Para que cuando pasemos por dificultades y seamos consolados, podamos agarrar a otros y consolarlos, para que Dios sea glorificado. Dios te llamó a ti y a través de ti está haciendo una obra en ti, a través de ti y a pesar de ti, como nos enseñó el pastor Juan. ¿Por qué? Porque Dios te llamó. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? ¿Porque eres buena? No, porque Dios llama a quien se le ocurre. ¿Por qué? Porque quiere hacer de ti alguien especial, porque tú ya para Dios eres especial. No importa por dónde esté pasando tu vida, Dios ya dijo que eres especial. ¿Puedes darle gracias a Dios por eso? Por eso, si nos mantenemos firmes en buscar obedecer con fidelidad conforme al primer mandamiento, la gracia y el favor de Dios será lo que nos lleve a una vida de honor, reconocimiento, aunque en este mundo tengamos que lidiar con enemigos y detractores de la fe que van a negar la autoridad de Jesucristo. El testimonio de cada uno es lo que hará de nosotros posible que se alcance a ver cómo hemos nosotros pasado de ser esclavos de desiertos a dueños de una tierra prometida. Esclavos del pecado, esclavos de situaciones, esclavos de un montón de cosas que sabemos que están mal, pero no podemos salir, no podemos dejar, no las queremos muchas veces dejar. Pero cuando nos disponemos, Él nos va a ayudar en nuestra debilidad, nos va a sacar al otro lado. Y no hay nada más hermoso que poder vencer un hábito o una conducta que sabemos que ofende a Dios, pero que Él nos sacó para el otro lado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mira. Necesitamos nosotros abrazar una virtud que nos debe hacer creíbles. Y eso es lo que produce la fidelidad, que dice, solo nos arrodillamos ante nuestro Dios. Ese es el principio y de ese mandamiento derivan todos los demás. Porque amo a Dios, no adoro otros dioses. Porque amo a Dios, no me arrodillo ante imágenes. No uso el nombre de mi Dios en vano. El día del Señor lo voy a dedicar a Él para darle gloria y voy a edificar mi vida junto a la familia de Cristo. Porque a partir de que le he entregado mi vida a Cristo, quiero ser fiel en lo que Él me diga. Que me dirija para saber por dónde hay que ir y qué debo hacer para entrar por la puerta estrecha, para entrar a la salvación. Pero eso es algo que yo deseo hacer, no por requisito, sino porque quiero por amor estar con Él. Yo quiero estar con Él. No vengo a la iglesia porque hoy tengo que ir a la iglesia para que me vaya bien. No, voy a dar una ofrenda o voy a dar una limosna o voy a darle a Dios para que prospera. No, mira, no. Dios lo que está buscando son adoradores que adoren por amor, que lo quieran a Él, que le conozcan. Y tú no puedes amar a alguien que tú no conoces.
Por eso tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no abrazas en un lugar donde se te enseñen las Escrituras, entonces va a ser difícil, porque tu nivel de adoración no va a ir a más profundidad, porque tú no puedes amar a quien no conoces. Y en la medida en que vas conociendo más a Dios, más le vas a amar. Yo quiero dar honor y fidelidad. Quiero honrar el matrimonio sembrando confianza en el otro. No voy a robarle ni a ninguna persona. No quiero más que de mi boca salga una fuente, sea como una fuente que sale a la vez agua dulce y agua amarga. Así como ya no me voy a prestar para destruir el testimonio de otra persona. Tampoco voy a codiciar lo que sea propiedad de otra persona, pensando que lo que tiene no lo merece más que yo. Mira, cuando decidimos obedecer el primer mandamiento, la puerta de la sabiduría que viene de Dios se abre, y Dios nos dará el valor y la pericia para poder cumplir con todos los demás mandamientos y así poner a brillar nuestro testimonio, para que Dios pueda decir a su iglesia, como un día Booz, el esposo que fuera de Ruth, su compañera fiel, le dijo a esta mujer, Ruth, capítulo 3, versículo 11, ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Qué hermoso que Dios pueda decir de nosotros, de su iglesia, ahora, iglesia amada, no te preocupes por nada. Yo haré todo lo que sea necesario, porque todo el pueblo, todo Medellín, toda Colombia sabe que eres una iglesia virtuosa y te van a respetar. Y ya no te van a pisotear como la sal que no sala, sino que ahora, como eres la sal que produce sed y le da sazón a la comida, así es la palabra que sale de tu boca. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tú guarda mis mandamientos. Yo me encargo de todo lo demás. Tú buscas ser fiel a lo que yo te enseño, dice el Señor. No es fácil, sé que te va a costar. Es más, en ti es imposible. Pero si mi espíritu mora en ti, entonces Él te va a ayudar en tu debilidad. Él es el consolador. Él es el que va a sanar tus heridas. Él es el que va a sanar tu pasado. Y te va a dar confianza en el presente, para que mañana en tu futuro tú sepas que va a ser mejor y no peor como el mundo te dice. El segundo pecado que no permitió salir del desierto a la mayoría del pueblo se llamó la idolatría, que no es otra cosa que poner la fe en algo o en alguien que no es el verdadero y único Dios. El salmista escribe que su pueblo cayó en ruina por aprender las obras perversas de otras naciones y servir a sus ídolos, diciendo lo siguiente, Salmo 106, versículos 35. Mira, dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así como con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Ves lo que pasó? Se empezaron a mezclar con otros pueblos, empezaron a adquirir su sistema de creencias y terminaron adorando dioses falsos, tirando a sus hijos al fuego. Ellos conviértanse a ti y tú no te conviertas a ellos. La idolatría no necesariamente significa adorar una imagen. El ídolo puede ser cualquier cosa que le permitamos entrar a nuestra vida para que ocupe el primer lugar, creyendo que nuestra felicidad, nuestra seguridad y nuestra realización depende de él. Un Dios falso puede ser las riquezas, un Dios falso puede ser el trabajo, un Dios falso puede ser la profesión, una ideología política, un gobierno, una religión, la iglesia,
el ministerio, los logros, o alguna persona a la cual, más que admiración, se le rinda ciegamente un fanatismo desmedido, que aunque diga lo que diga, no solo lo aceptamos, sino que lo celebramos, porque es nuestro ídolo. Todos tenemos ejemplos de personas que idolatramos, deportistas, músicos, actrices, actores, entonces los idolatramos, políticos, dicen, wow, que yo quiero ser como él, y dicen cosas y hacen cosas en su vida privada que no te cierra la ecuación y queremos justificarlos. ¿Por qué? Porque los dioses falsos no son perfectos y no son la verdad. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dijo Pablo. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Si Dios no es primero en nuestra vida, es porque seguramente un ídolo es el que está ocupando el lugar del Señor y entonces se estará enseñoreando de nosotros. Jesús dijo que el final de los tiempos sería caracterizado por falsos maestros que en el nombre del Dios verdadero engañarán a muchos predicando falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Muchos de estos hoy se han convertido en ídolos de seguidores sin darse cuenta que a quien en realidad le rinden culto es a la criatura y no al Creador, y salen muchos de las reuniones cada domingo con una sonrisa en el rostro y con el pecado intacto tal cual entraron a la congregación, ilusionados por mensajes que no hablan jamás ni de arrepentimiento ni de pecado, para que nadie se incomode, y esto, mira, se está convirtiendo en algo tan común y natural en lo que tantos llaman la iglesia, que en realidad parece que no es la iglesia de Jesucristo. Porque cuando se tiene como prioridad la felicidad sin padecimientos, las riquezas como meta principal de la fe y la gratificación personal sin obstáculos, pidiendo que Dios, como si fuera Aladín, salga de la lámpara cuando la froto y me haga el milagro, es algo que no tiene nada que ver con el mensaje que Dios estableció y el plan que Dios tiene para su creación. Estas expectativas son los dioses falsos que, si los ponemos en el lugar que Cristo debería ocupar, nos van a llevar a pretender entrar a la salvación, pero engañados por la puerta ancha, sin poder darnos cuenta que eso es lo que significa vivir un cristianismo sin Cristo, o por lo menos sin el Cristo de la Biblia. El Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo a través de una mujer virgen, al que podrán llamarlo Cristo. Pero la pregunta que me hice y que quiero dejarte hoy, la pregunta es, ¿cuál Cristo? ¿Cuál Cristo? Porque Jesús dijo esto, mira, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cristo significa Salvador. ¿Y cuál piensas tú que eres tu Salvador? ¿Qué piensas tú que eres tu Salvador? ¿Lo que te está faltando? ¿El dinero que no tienes? ¿Quién piensas tú que va a ser tu Salvador en la vida? Porque el verdadero Salvador, el verdadero Cristo, no solamente es Salvador. Decirle que está a tu lado, tiene que ser Señor. Tiene que ser Señor. Que si confiesas con tu boca, dijo Pablo, que Jesús es ¿qué? Es el Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente está buscando un Salvador y le llama a Cristo a alguien que lo salve de los problemas que tiene, que le calme la ansiedad, que lo saque de la angustia, que lo saque de las necesidades. Y entonces solamente buscan al Cristo Salvador. Pero Dios, si Dios no es el Señor de mi vida, si Cristo no es el Señor de mi vida, el Jesús hecho hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que nació a través de una virgen, que fue engendrado por el Espíritu Santo, que nació y es Dios hecho hombre, y un hombre que es Dios, con doble naturaleza, divina y humana. Ese es el Dios que vino a salvarnos. Pero tiene que ser Señor. Para los hijos
de Dios, el único y verdadero Señor que adoramos se llama Jesucristo, el mismo que Juan el Bautista un día, al verlo llegar, mientras estaba bautizando, dijo lo siguiente, Juan capítulo 1, versículos 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¿Por qué dice que era antes que yo? Porque Jesús es el Verbo. Jesús existió siempre, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es la palabra de Dios hecha persona. Por eso Juan dice: yo siempre estuvo, antes que yo había venido. ¿Cómo había venido antes que yo? Juan, si nacieron más o menos juntos, son contemporáneos. Si tu mamá y tu tía son primas y nacieron juntos, ¿cómo dice que era antes que vos? No, lo que pasa es que él está hablando y entendiendo quién es Jesús, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Dijo Juan capítulo 1, versículo 14. Jesucristo estuvo siempre, porque es la palabra de Dios hecha persona. Yo no le conocía, dijo Juan, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios le había dicho a Juan el Bautista, le dio una revelación y dijo: va a descender el que yo te diga, va a descender el Espíritu. Y desciende ese día una paloma sobre Jesús y se posa. Y dijo: este es el Señor y este es el Salvador de la humanidad. Amada iglesia, si queremos seguir a Cristo, no se nos debe olvidar que la vida en Él no consiste en una autogratificación, sino en una autonegación. Si nosotros estamos esperando tener un Dios que nos cumpla todo lo que nosotros le pedimos y que Dios nos obedezca a nosotros para hacer Él que haga todo lo que nosotros estamos esperando, estamos equivocados. Porque nosotros entonces estamos queriendo ser Dios, y el Dios que tiene que decir que nosotros tenemos que hacer es el que estamos poniéndolo de una manera invertida. Así funcionan los ídolos, así funcionan las imágenes. Se crea una imagen para que me cumpla y haga todo lo que yo quiero, y yo le pido a la imagen qué es lo que tiene que hacer. Y si me sale una bien de todas las que les pedí, entonces eso es real, y entonces por eso yo vengo y le honro, y la gente hace procesiones y le honra. ¿Por qué? Si llamo a 20 acá y oramos por sanidad y se sana uno y los otros 19, ¿sabe por qué? Porque Dios es Dios. Dios decide quién se sana, Dios decide quién se va, Dios decide quién se queda, Dios decide a quién darle, Dios decide a quién no darle, porque si Él es Dios, Él decide. Ahora, si yo me rindo a Él, conforme a su propósito, todo lo que Él decida va a ser lo mejor para mi vida, aunque no lo pueda ver ni pueda entender. Después de la noche más oscura, siempre con Él viene un nuevo amanecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso Jesús dijo, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ves? Si quieres seguirme, está muy bien, porque yo di mi vida por ti, pero tienes que entender esto. Tienes que entender esto. La vida conmigo, dice el Señor, es de autonegación y no de autogratificación. ¿Ves cómo está trocado el mensaje? ¿Ves lo que está pasando en la vida? Y aunque tengamos que afrontar problemas y adversidades en este mundo, quien se atreva a derribar de su corazón cualquier cosa que pretenda ocupar el lugar que debe ocupar Cristo, el Señor, le espera a esa persona una eternidad de paz y adoración en su presencia. Mira, si permanecemos en su palabra, vivimos en la libertad que Cristo consiguió en la cruz. Y aunque este mundo
muchas veces nos hace pasar por tantos desiertos y que parece a veces un desierto interminable, al final de la carrera nos espera una tierra prometida para toda la eternidad. Con ese pensamiento es que yo tengo que enfrentar las circunstancias que me pueden venir en la vida. ¿Te van a decepcionar? Sí. ¿Vas a tener problemas? Claro. Va a haber momentos en que va a haber circunstancias que yo no entiendo por qué pasa esto, por qué me pasa esto. Yo venía bien, estaba contento en la vida, de repente plum, se vino todo abajo, me echaron del trabajo, se me fue el cuchicuchi, ¿cierto? La princesa se me convirtió en Fiona y se fue a vivir al pantano. ¿Qué voy a hacer en mi vida? Dios mío, ¿qué pasó? Mira, y a veces, mira, hay desiertos por los cuales en la vida no queremos seguir. Hay circunstancias donde hemos puesto toda nuestra fe, nuestra confianza, quizá en alguien que nos dijo que nos amó para toda la vida y un día nos damos cuenta que nos traicionó. Y si ese fue tu Dios, dos cosas. Una, Dios te lo tiene que quitar para sentarse Él en el trono. Y aunque duela y aunque cueste, la esperanza que tú tienes es que si tú decides sentar a Cristo en el trono de tu corazón, siempre el final será de victoria. ¿Cuándo? Cuando Él decida. Pero no hay nada más hermoso que estar en medio de las tormentas y estar seguro en la barca. Porque Él no dijo que no va a haber tormentas. Él dijo, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Algunos están nadando en aguas muy profundas. A otras el calor de la prueba es tan fuerte que quizá tú lo puedas resistir y yo no. Una enfermedad, una tragedia, una necesidad, una falta de acuerdo. Pero si en tu mente está, Dios tiene lo mejor para mí y yo me someto a Él, entonces el diablo va a tener que huir y yo podré ver y vivir, diga el que está a su lado, paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Es lo que el Señor te está dando y esa es mi oración. No dejes que los ídolos mentirosos se sienten en el trono de tu corazón. Juan el apóstol termina su primera carta diciendo lo siguiente. Primera de Juan 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. El segundo pecado que no le permitió a la mayoría de los que salieron de la esclavitud de Israel al cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida, una tierra productiva, una tierra de paz, una tierra de prosperidad, para vivir como dueños seguros. Muchos no la pudieron alcanzar y muchos son los que quizá se estén perdiendo en el medio del desierto porque no soportan el calor de la prueba, porque la profundidad por donde tienen que nadar en las aguas los está llevando en remolinos de decepción y se están hundiendo. Pero quiero decirte una cosa, si tú le pides hoy al Señor y le dices, siéntate en el trono de mi corazón, por favor. Ya no quiero más depender de las circunstancias, ya no quiero más depender de las cosas, ya no quiero más depender de que mi felicidad esté condicionada a si esta persona o aquello me aceptan o no me aceptan. Porque tú me aceptaste, Señor. Me aceptaste y pagaste con tu vida y derramaste tu sangre por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Si sientes que Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, dale un aplauso al Señor y dile gracias. Fidelidad. Sean fieles a mí, dijo el Señor.